Entonces, nos había quedado un tema de la clase anterior respecto a las funciones de la responsabilidad civil. Esto es una cuestión que tiene su importancia. Recordamos que el último artículo publicado por Carlos Gersi se llama justamente la defunción de la responsabilidad civil. ¿Y por qué hace este juego de palabras, Carlos, de la defunción de la responsabilidad civil? Porque él dice que la responsabilidad civil, ahora que la tenemos en un código civil y comercial, ya no es más responsabilidad civil, sino responsabilidad a secas. ¿Por qué? Porque se aplica en el ámbito civil, en el ámbito comercial, en el consumo, en el derecho administrativo. Si ustedes se fijan, decía Carlos, el único lugar donde la responsabilidad tiene un esquema, una organización, es en el Código Civil y Comercial. Por tanto, él puntualizaba que ya la responsabilidad civil no debería ser responsabilidad civil, sino responsabilidad a secas, porque se aplica en todo el derecho argentino. Ahora, la pregunta es, amigos, ¿qué vemos de diferencia de la responsabilidad civil, vamos a seguir llamándolo así, del nuevo código con la que teníamos en el código de Vélez Sarsfield, con la reforma de Borda? Y este es un tema importante porque pasó medio desapercibido y más allá de las grandes críticas que le hacemos al nuevo Código Civil y Comercial, hay varias cosas que son muy importantes y que pueden apoyar muchísimo a aquellos que vayan a reclamarle a las compañías de seguros. Entonces, para nosotros el epicentro va a ser el artículo 1757. El 1757 tiene cierta analogía con el 1113 de Vélez, pero es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque este 1757 incorpora al código lo que ya planteaba la doctrina, en el sentido que la responsabilidad objetiva no solo es por las cosas, sino también por la actividad empresaria. Y acá, mis amigos, se abre un panorama fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a tener hoy la responsabilidad objetiva por la actividad empresaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, esto ya no vas a necesitar una cosa para aplicar responsabilidad objetiva. Ya el 1757 te permite que por la actividad empresaria puedas establecer la responsabilidad objetiva. Entonces, esto es un tema muy importante. ¿Y en qué ha cambiado? Esto es un cambio fundamental, un avance sustancial. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la parte previa, el 1710, 1709. ¿Y qué implica todo esto? Recordemos que en la época de Vélez Sarsfield, la responsabilidad civil, la vedette, era la reparación del daño. Entonces, cuando ustedes fueron a la facultad, cuando yo también fui, nos engañaron cual quinceañeras y nos dijeron el daño es reparable. Y nosotros, si te lo decía el profesor, vos le creías o no. Para eso era tu profesor. Ahora la pregunta es, ya tenemos un poquito más de experiencia. ¿Es verdad que el daño es reparable? Y analicemos especialmente las lesiones personales. ¿Cuánto vale el daño moral por la pérdida de un familiar? ¿Cuánto es el daño moral por la pérdida de un brazo, de una pierna? ¿Estamos seguros que eso es reparable? La respuesta es por supuesto que no. Ahora, pensemos más allá. Y esto lo enseñaba mucho Carlos Gersi. Analicemos. ¿Cuál es el metamensaje del engaño de que el daño es reparable? ¿Cuál es el metamensaje de que el daño es reparable? Bueno, el metamensaje, si lo pensamos, es: si yo daño, reparo. Ergo, de alguna manera, tengo derecho a dañar. ¿Qué problema hay? Si al final del camino el problema es neutro, si el daño es reparable, yo daño y reparo. Ya está.
¿Se entiende? Entonces, pero, ¿y está bien dañar? Y ahí es lo que tenemos que empezar a analizar. ¿Qué es lo que dice? Hay una frase de Greenpeace muy interesante que dice: la desaparición de una especie animal o vegetal solamente es para siempre. Pregunta: si los japoneses siguen con su estrategia de matar todas las ballenas, lo van a lograr prontamente. Y supongamos que somos un tribunal internacional juzgando a los japoneses. ¿A cuánto los vamos a condenar? ¿A pagar qué? ¿100 millones? ¿1000 millones? ¿100.000 millones? Ahora la pregunta es, una vez que murieron todas las ballenas, ¿van a volver a aparecer? No, desaparecieron. Entonces acá viene lo que Carlos siempre decía: mis amigos, es fundamental el análisis económico del derecho. ¿Por qué? Porque para muchas empresas es negocio dañar. Porque es más barato pagar la indemnización que comparado con la ganancia que tienen ellos. Hay un informe interesantísimo del Banco Mundial de hace ya 20 años con respecto a las empresas contaminantes. Bien. ¿Qué suponen ustedes que puede llegar a decir el Banco Mundial y qué les recomienda a las empresas que contaminan? Ustedes que actúan de buena fe pensarían que el Banco Mundial le dice a las empresas que contaminen, no contaminen. Van a ir al cielo ustedes. ¿Qué dice el informe del Banco Mundial? ¿Usted tiene una empresa que contamina? Sí. Instálela en Latinoamérica, que ahí son todos latinos y es mucho más barato pagar la indemnización. ¿Se entiende? Análisis económico del derecho. Por eso el artículo 1710, 1709, y esto lo vinculamos con las 4 funciones de la responsabilidad civil, que la primera función es la prevención. La prevención del daño es algo fundamental y básico. A ver, la única manera de reparar el daño es que el daño no se produzca. Punto. El resto es mentira todo. El resto es lo que ya Carlos Berzi hablaba, que es la crisis del sistema. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un daño, hay una crisis del sistema que no logró la prevención. Y luego viene la reparación, que sabemos que es imperfecta. Entonces, de vuelta volvemos al metamensaje. Si nosotros nos dicen que el daño es reparable, podemos dañar y pagar. ¿Ok? Entonces, dentro de las funciones, la primera es la prevención. Es decir, y está vigente en el código hoy, que no se tiene que dañar. La segunda función es la precaución. ¿Qué es la precaución? ¿Cuál es la diferencia con la prevención? Las dos se caracterizan que son antes de la producción del daño. Pero en la prevención, yo sé que lo que hago va a producir daño. Ponele el cigarrillo. ¿Ok? Y en la precaución no tengo la certeza absoluta, pero tengo una alta sospecha científica. ¿Está? Recordemos caso Vaca Muerta. ¿Vieron cómo es el tema del shale gas? ¿Cómo se extrae el petróleo y el gas en Vaca Muerta? La manera tradicional era la de Mosconi, pones un caño y fluye el petróleo. La de shale gas dice, no, mire, cuando ya no hay petróleo, en los intersticios de las piedras puede quedar algo de gas y algo de petróleo. ¿Cómo es el shale gas? Metés elementos en la tierra, el fracking, haces explotar todo y ahí empezás a sacar el petróleo del gas. Pregunta. Las napas. ¿Qué pasa con el agua? ¿Está bien meter y hacer explotar todo abajo? ¿Producirá daño? La verdad es que hoy, yo no soy científico, no hay certezas científicas. Ahora vos tenés una alta sospecha de que eso puede producir un gran problema y más de uno va a decir que sí. Pues bien, acá viene el tema de la precaución. Es decir, lograr que el daño no se produzca, aunque vos no tengas la certeza científica, pero tenés una alta sospecha fundada de que eso puede llegar a ser así. Entonces, esto ya lo tenemos hoy vigente. Pero además, esto no es un invento del código.
Esto está en la ley 25.675, la Ley General del Ambiente. Uno de los principios básicos de la Ley General del Ambiente es la prevención y la precaución. Es decir, esto lo tenemos vigente hace mucho tiempo. ¿Está? Hoy ha sido refrendado, avalado, resaltado por el Código Civil. La tercera es cuando se produce la crisis, cuando no funcionó la prevención y la precaución, ahí recién aparece la reparación. Tarde, mal, limitada, ahí llega la reparación. Y la cuarta función, es que ahora la vamos a ver, es el tema de la sanción. ¿Qué es la sanción? Sencillamente, mis amigos, la sanción es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? ¿Qué es la sanción? Daños punitivos. Mis amigos, acá tenemos que abrir la cabeza y empezar a analizar las cosas de verdad. ¿Es válido que el que dañe tiene ganancia? ¿La puedo obtener? Pues bien, acá aparece el tema de los daños punitivos. Ya vamos a llegar a eso, porque hoy una de las partes que vamos a charlar es si la víctima de un accidente de tránsito puede ser considerada un consumidor. Y mucha gente cree que esto es una cuestión de etiquetas. No, no es una cuestión de etiquetas. ¿Por qué? Voy adelantando tan solo el título. Si la víctima de un accidente de tránsito es un consumidor, se puede aplicar el artículo, creo que es el 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, y aplicar daños punitivos a las compañías de seguros que no pagan en tiempo y forma. ¿Se entiende por dónde viene el problema? Que no es una cuestión de etiquetas ni de títulos. Pero sigamos con lo nuestro, porque estamos en el tema de los cambios que ha tenido la responsabilidad. Entonces dijimos, se acepta ya la responsabilidad objetiva por la actividad empresaria, se hace mucho hincapié en la prevención y la precaución, y luego tenemos algunas cosas que son muy interesantes para que lo analicemos nosotros como abogados de la práctica diaria. Pregunta: ¿el caso fortuito y la fuerza mayor son eximentes de responsabilidad? Eso es lo que nos enseñaron nosotros. Muy bien, y esto figuraba en el artículo 2, si no me equivoco, 514 del Código Civil. Ok, ¿qué dice el Código Civil? Exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cómo? El Código Civil dice lo mismo, pero al revés. Artículo 1733, inciso E, que tiene un título sutil. Se llama, el título del artículo es responsabilidad por caso fortuito. Claro, ¿por qué? Porque el artículo 1730 te dice que el caso fortuito puede eximir de responsabilidad al demandado. Pero el 1733 te establece las excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones bajo el título de responsabilidad por caso fortuito? El que más nos interesa a nosotros es el inciso E, que establece la responsabilidad del demandado, aunque haya caso fortuito, cuando este caso fortuito deriva de su actividad. Entonces, cuando el caso fortuito deriva de la actividad empresaria o es inherente a tu actividad, no va a servir como causal de exhibición de responsabilidad. Noten ustedes qué cambio trascendente y fundamental. ¿Está? 1733, inciso E. A ver, acá la colega me hace una pregunta muy interesante. ¿Sí, no se puede interpretar con lo mismo que antes? Poder se puede. Para ello deberíamos recurrir a la teoría de Exner. Claro, se podría llegar a hacer a través de la teoría de Exner. La teoría de Exner, que te decía que para el que el caso fortuito o fuerza mayor tenga validez legal, se requería el requisito de la ajenidad. ¿Tá? Entonces, a través de esa vuelta de Exner podría llegar, tenía que hacer toda una vuelta y explicárselo al juez. Hoy ya lo tenés clarísimo. Artículo 1733, inciso. Justamente. Ayudémoslo.
Ayudémoslo. Exner, E-X-N-E-R, creo que era un doctrinario austríaco, si no me equivoco. Exner, era la teoría de la ajenidad, pero hoy ya lo tenemos solucionado. ¿Por qué? Porque hoy te dice, señor, hay responsabilidad por caso fortuito cuando ese caso fortuito viene de la actividad inherente de la empresa. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con los seguros? Y esta es una cuestión que van a tener que analizar porque los problemas van a empezar de ahora en más. Cuando el Código Civil de Vélez determinaba la exhibición de responsabilidad por caso fortuito y fuerza mayor, era lógico que dentro de las exclusiones de cobertura de una póliza de responsabilidad civil te diga no se cubre cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Lógico. Si no hay responsabilidad de la empresa asegurada frente a terceros, no necesitas que exista cobertura del seguro. Pero noten ahora la paradoja. Se sigue estableciendo en la póliza de seguro de responsabilidad civil la no cobertura de caso fortuito y fuerza mayor, pero la empresa sí puede llegar a ser responsable por caso fortuito y fuerza mayor. ¿Entienden ese agujero negro de falta de cobertura que tenemos? Por tanto, si vos tenés un caso que vas contra una empresa y es responsable porque es una actividad inherente a la empresa y la compañía de seguros citada en garantía te alega que no cubre en caso de fortuito y fuerza mayor, tenemos que aclarar muy específicamente que se trata de una cláusula abusiva que tenía su lógica cuando antes no se respondía por caso de fortuito y fuerza mayor, pero hoy no tiene sentido. Entonces nosotros asesoramos empresas y ¿qué hacemos en muchos casos? Cuando analizamos la póliza, hablamos con la compañía de seguros y logramos un endoso aclaratorio en virtud del cual se determina que la compañía de seguros no es responsable por caso de fortuito y fuerza mayor, salvo en aquellos casos donde la empresa asegurada sea condenada justamente por aplicación del 1733 inciso B. ¿Se entiende la sutileza? Pero esto se lo planteo porque esto es algo muy positivo, va a haber responsabilidad, pero yo lo que quiero es que además de la responsabilidad de la empresa también haya cobertura de la compañía de seguros. Cuando no quiera compañía, cambia de compañía. Para eso tenemos que leer la póliza y todo eso, que es todo un problema, ¿no es cierto? Pero el plan B siempre nos queda plantear que es una cláusula, en el libro aburrido que les comenté, que escribí, dentro del tomo 2 de cláusulas abusivas, la de caso fortuito y fuerza mayor, esa no cobertura, es una cláusula abusiva. Porque hoy no tiene sentido. ¿Se entiende? Por eso tenemos que ir analizando, porque ha cambiado el mundo, pero si vos te fijas las pólizas de seguros, muchas de ellas te siguen hablando del Código Civil de Vélez Sarsfield. Y hay algunas que han dado un paso importantísimo y han avanzado mucho. Y han puesto un párrafo. Esta póliza se rige por el nuevo Código Civil y Comercial, pero no hemos cambiado los artículos. Por tanto, cuando se leen los artículos del viejo código, interprételo usted como si fuera la del nuevo. Joda, ya imaginá lo que es eso. Pero ¿y qué dijo la super? Ahí, no hay problema. Total, el código tiene que 3 años, nada. ¿Se entiende? Es decir, tendrían que haberlo cambiado hace mucho tiempo y no lo hicieron. Una sola cosa sí hicieron, lo de la super, y es pésimo, malísimo, horrible, desagradable. En la resolución que yo les conté de pautas mínimas y en otras resoluciones, una es la resolución 585 de responsabilidad civil, ¿qué han dicho en el tema de exclusiones? Se permite que la compañía de seguros no cubra los gastos de prevención del daño. Entonces acá tenemos que empezar a analizar de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿debe o no debe la compañía de seguros pagar la prevención del daño? Y esto lo vamos a tener que analizar con otro tema importante que es el artículo 72 y 73 de la Ley de Seguros, que es uno de los elementos más importantes que tiene el abogado que defiende a la víctima y a la empresa asegurada contra la compañía, que es el salvamento. Mis amigos, el salvamento es uno de los instrumentos más trascendentes que tenemos en favor de la víctima o en favor de la empresa asegurada. ¿Por qué digo en favor de la empresa asegurada? Acá les recuerdo un fallo del año 85 de la Corte Suprema, es el fallo Gesle-Grave. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia en el fallo Gesle-Grave? Dice,
y esto ya lo enseñaba Morandi hace mucho tiempo, en todo juicio de responsabilidad civil hay dos juicios en uno. Un juicio, el de la víctima contra el dañador asegurado, y otro juicio del dañador asegurado contra su compañía de seguros para que pague el siniestro. ¿Se entiende? Por eso ahí, en los papelitos que les mandamos con respecto a la jurisprudencia moderna, el último de todos, es después si vamos a tener tiempo, es el punto 13, que es la contradicción de intereses del abogado de la compañía de seguros, que a su vez representa al asegurado. Y este es un tema para los colegas que son abogados de compañía de seguros, donde le digo, ojo colegas, que están bailando en la cubierta del Titanic y ya chocamos el iceberg y la compañía de seguros te mira de lejos. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay intereses contradictorios entre la compañía de seguros y el asegurado y el abogado es el mismo? Y ya tengo, sí, claro, y vamos a ir todos al cielo. Hablemos de la práctica. Brillante. Ahora, ¿cuántos lo hacen? Está bien, pero para general. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Y cuántos están incurriendo en responsabilidad profesional que lo han resaltado los propios tribunales? Ojo con eso. ¿Por qué? Tiro tan solo el título y después si tenemos tiempo lo vemos. ¿Qué pasa cuando vos tenés una suma asegurada en pesos y el proceso dura 10 años? ¿Qué dice el abogado de la compañía de seguros? Juro por los santos evangelios que la suma asegurado es inamovible. Ahora, si vos fueras el abogado del asegurado, ¿qué dirías? ¿Me estás afanando? ¿No existe la inflación en Argentina? Pues bien, ahí tenés una autocontradicción de intereses. ¿Está? Les tiro tan solo el título rápido de algo que enseñaba Stiglitz, que es muy importante. Suena durísimo, pero es técnicamente excelente. Stiglitz decía, con toda razón, los seguros de responsabilidad civil son sin límite de suma asegurada y no tienen exclusiones de cobertura. Coma y agregada, salvo que la compañía de seguros acredite cuál es el límite de la suma asegurada y cuáles son las exclusiones válidas. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el fallo que les traje de Medina, ¿qué dice el tribunal? Cuando hay una contradicción de intereses del abogado de la compañía de seguros que también defiende al asegurado, son nulos, de nulidad absoluta, todas las alegaciones que haya hecho el abogado en defensa de la compañía de seguros que perjudiquen al asegurado. Ahora sí, con esta pauta vamos al escalón anterior. Si el principio general es que vos sos responsable sin límite y sin exclusiones, salvo que las acredites, si son nulas tus acreditaciones, porque hay contradicción de intereses, ¿cuál es el resultado final? La compañía de seguros es responsable ilimitadamente y sin ningún tipo de exclusión de cobertura. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia de todo esto? Por eso tenemos que analizar bien a fondo todas estas cuestiones. Y sí alertar a los pobres abogados que muchas veces les pasa que están en una situación difícil, como nos pasa a todos en varios casos. Cuando vos sos el apoderado de la compañía de seguros y dices, bueno, también defender al asegurado. Y vos te das cuenta que hay contradicción de intereses. Ojo con eso, sí. Doctor, he visto algunos fallos, no muchos, en cámara. Se ve mucho en el caso de la franquicia o los seguros mezclados. Que la sala, después de expresado los agravios, para la pelota y le dice al asegurado que está defendiendo intereses contradictorios, intima a que se presente una nueva representación por el asegurado. No muchos, 2 o 3. Bien, es interesante. Es interesante. Me parece demasiado protectorio de la compañía de seguros. Porque esto no es casualidad. No es que la compañía de seguros no sabía que había intereses contrapuestos. Señor, y además analicemos.
La compañía de seguros es un profesional de esto. A él se le exige no una calidad normal, sino superlativa. Y si vos me llevaste un expediente sabiendo que hay contradicción, señor, acá hay que sancionar a la compañía. Con esta pauta muy fácil, como es lo que se planteó, van a ser responsables de manera solidaria, ilimitada y sin exclusiones. Pero no porque lo diga Waldo Sobrino, sino porque lo dice la técnica del seguro. Y el abogado, pobre colega, ese es el problema, queda en la mitad. Y después le puede llegarse una acción, pero sin ninguna duda, lo puede sancionar el mismo colegio. Es que, a ver, yo alerto al colega, no me importa la compañía sabe cómo defenderse, pero el colega, que estamos todos trabajando, hay veces que nos toca hacer esa doble función y es muy delicada. Entonces, pero estamos con el tema del salvamento. Entonces, recuerden que yo les dije que la superintendencia permite a la compañía de seguros que diga que no es responsable de las medidas de prevención. Esto está mal. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que lo que es el salvamento. El salvamento son todas aquellas medidas que adopta el asegurado de manera inminente al siniestro para evitar que el siniestro sea grande. ¿Ok? Muy bien. Y la pregunta es, ¿el deber de prevención no se parece mucho al salvamento? Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Señores, el deber de prevención y el deber de salvamento en algunas cosas coinciden y en otras no. Este es el deber de prevención, que es mucho más previo que el salvamento. Acá se va cortando en esta línea puntuada, la palabra es inminencia. De la inminencia para acá es deber de prevención, pero no es salvamento. Por ejemplo, poner matafuegos, poner sprinkler, poner una brigada de bomberos. ¿Es un deber de prevención? Sí. ¿Eso es salvamento? No, porque está de la inminencia para acá. Por tanto, en esto necesariamente lo tiene que pagar el asegurado. Ahora, cuando comienza el siniestro de la inminencia para acá, el deber de prevención es lo mismo que el salvamento. Por tanto, aunque la póliza diga que no se va a cubrir el deber de prevención, todo esto que es salvamento, que son los artículos 72 y 73 de la Ley de Seguros, sí tienen que estar pagados por la compañía. Sí. Perdón, ¿no? Creo que usted en la última sesión había hablado sobre el tema de la resolución de la superintendencia en cuanto a la exclusión expresa de la prevención del 1740 de la póliza. Para mí es un delirio absoluto por una resolución de los códigos, ¿no? Pero bueno, para que sean argentinos puede pasar. Creo que todavía no hay ningún fallo en ese pedido al respecto, ¿no? No, esto es muy nuevo, pero sí lo alerto, tanto para si sos abogado del asegurado como si sos abogado de la víctima, porque esto es fundamental. A ver, el salvamento, mis amigos, encarecidamente les ruego, analícenlo muchísimo. ¿Por qué? A ver, preguntas entre nosotros. ¿Puede una compañía de seguros estar obligada a pagar más allá de la suma asegurada? ¿Quién dijo sí? La gente seria dice que no. Por ahí escuché un sí y me encantó. Eso ya lo vamos a ver. Pero no solo eso. La ley de seguros, mis amigos, en forma expresa determina que la compañía está obligada a pagar más allá de la suma asegurada. ¿Me estás jodiendo? No, lo dice la ley. Artículos 72 y 73. ¿En serio? Por supuesto. ¿Por qué? En el salvamento, el genio de Isaac Alperín determinó que toda erogación, todo gasto que vos como asegurado hagas en el salvamento, lo tiene que reembolsar la compañía de seguros. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué dice? A ver, ¿y este gasto que vos hagas, a quién va a beneficiar? A la compañía de seguros. Si la erogación que vos hagas va a beneficiar a la compañía de seguros, señor, te lo tiene que pagar siempre la compañía de seguros. Y en forma expresa en la ley de seguros te dice, aunque exceda la suma asegurada. ¿Se entiende? Porque cuando vos estás haciendo la erogación, no estás agarrando la póliza, a ver, oh, se me está incendiando todo. Para, ¿qué dice la póliza? ¿Hasta cuánto? No, podés hacer lo que podés. Es más, ¿qué pasa si el gasto de salvamento que consiste fue
ineficiente, te lo tienen que pagar igual, no importa. Salvo que sea manifiestamente inconveniente y que no tenga ningún fundamento y no haya servido para nada. Pero si no, siempre te lo tienen que devolver. ¿Se entiende? Aun cuando exceda la suma asegurada. De ahí la importancia que tiene el salvamento. Y vamos por más todavía. Esto ya lo hemos logrado en algunos siniestros, pero es importante para que lo tengamos claro. Suponte que yo tengo una suma asegurada de 1 millón, tengo una franquicia de 500.000 y yo de gastos de salvamento tengo 700.000. ¿Ok? Yo de gastos de salvamento tengo 700.000, pero tengo una franquicia de 500.000. Pregunta: ¿cuánto me tiene que devolver la compañía de seguros? Bien. Toda la doctrina seria dice 200.000, porque no se paga la franquicia. Nosotros decimos, no, un momentito, perdón. ¿A quién beneficia que yo haga el salvamento? A la compañía de seguros. Por tanto, técnicamente, cuando vos tenés un siniestro, la compañía te indemniza. Pero en el salvamento no es indemnización, es reembolso. ¿Por qué? Y pongamos un ejemplo extremo facilísimo. ¿Qué pasa si yo gasté 400.000 pesos que está dentro de la franquicia y con eso evité que la compañía pague 10 millones de dólares? ¿Qué soy, el hijo de la pavota? Resulta que yo pago, pongo plata, me hubiera convenido quedarme quietito, mira cómo se quema todo y que la compañía pague 10 millones. Por tanto, tengamos presente que en el tema de la franquicia, la compañía de seguros también tiene que pagar aunque el monto esté allí, porque reitero, el gasto de salvamento no es una indemnización, sino que se trata de un reembolso de los gastos que vos hiciste para favorecer a la compañía. Todo, excepto 700.000, todo lo que vos gastaste. Y aunque no haya servido, salvo que sea manifiestamente irrazonable y que sea con culpa grave. Si no, se paga siempre. Sí. Perdón, doctor. Voy a consultarle por un tema. Define precisamente, creo que en relación con este tema, voy a dejar los apuntes para no olvidarme. Pablo Flores con Jiménez de la Corte. ¿Qué hace? Vamos a hablar ahora entre nosotros. Total, no hay nadie que nos esté filmando ni nada. Acá el abogado me lo mandó la contra. No, al contrario. Al contrario. Estamos hablando de uno de los peores fallos de la historia de la Corte Suprema. Creo que es peligrosísimo. Creo que me voy a ganar muchos enemigos, pero a ver, lo tenemos... Vamos a hablar ahora del fallo Flores. Es un fallo horrible, malísimo, desastroso y con el cual tenemos que pelear muchísimo, pero nuestro es un deber republicano luchar contra el fallo Flores. Es más, si quieren lo hablamos ahora. Rápidamente, ¿qué es el fallo Flores? Es un fallo del año 2017 que sigue la idea de Buffoni, otro fallo horrible. Y el fallo Flores dice que una suma asegurada establecida en el año 1992 de 30.000 pesos, donde el asegurado, estoy hablando de memoria, pero creo que es más o menos parecido, el asegurado contrata el seguro de 30.000 pesos en el año 2007, obligatorio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de nuestro país dice que en el año 2017 la suma fijada en el año 1992, muchas de las niñas que están acá no habían nacido, de 30.000 pesos, se va a mantener fijo e inmodificable, en virtud del artículo 118. Más intereses que yo, pero no se actualiza la suma asegurada. Eso ni siquiera Kafka lo podría llegar a entender en el proceso. ¿Por qué? A ver, señor, vamos a hablar bien y clarito, con respeto, pero duro. A ver, Carlos Gersi se caracterizaba por ser políticamente incorrecto. Y lo tenemos que ser. A ver, yo estudié de Lorenzetti y es uno de los más grandes doctrinarios de derecho de consumo que hay. Pero el fallo Flores contradice todo lo que dice Lorenzetti como doctrinario.
A ver, ¿qué dice el fallo Flores? En la Corte Suprema de Justicia de Argentina es el único tribunal de Argentina, perdón, mejor dicho, del mundo, que dice que el contrato de seguros se rige por el artículo 1137 y 1197 del viejo Código de Vélez. ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? No existe ningún tribunal en los últimos 300 años que diga que el contrato de seguros es un acuerdo hecho por las partes en igualdad de condiciones. ¿Se comprende? Y este es un problema gravísimo. A ver, ¿por qué creemos que la gente no cree en el seguro? ¿Por qué creemos que la gente no cree en la justicia? Porque el pobre abogado que defendía en el caso Flores, le tiene que explicar a su cliente lo inexplicable. Claro, pero esto venía con lo de antes. Pero acá la doctora me está tirando un centro para que ahora les cuente la parte positiva, porque no quiero... Acá no tenemos problemas. Recuerden los que fuimos a la UBA, ¿qué nos enseñaron? El abogado no tiene problemas, tiene soluciones. Y acá tenemos soluciones, mis amigos. Ya vamos a tocar lo que dice la colega, que estamos haciendo un ping-pong. Lo tenemos preparado con ella. Ella me hace la pregunta para dejármela picando. Pero entonces, ¿qué pasa con Flores? Con Flores, es un desastre. Punto. No tiene el menor sustento. Es más, está el fallo, está el fundamento de Lorenzetti, el de Hayton, y después por su voto está Rosenkrantz. ¿Y qué dice Rosenkrantz? Bueno, la realidad es que si tenemos una suma asegurada tan baja, a nivel de conjetura, dice él, pienso que eso va a lograr que haya más seguros que se contraten. Mira vos. Y agrega, en la sentencia, por favor lean Flores, le dediqué un capítulo específico en mi libro. El último capítulo del tomo 1 es el fallo Flores. ¿Y qué dice Rosenkrantz, miembro de la Corte Suprema de Argentina? No veo que el hecho de que la suma sea de 30.000 pesos le cause agravio a la parte damnificada. No, ¿qué le va a causar? No, para nada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar esto y pelearlo, porque muchas veces hay imposible. Si la Corte dice Flores, sigamos Flores. No. Flores es malísimo. Lo tenemos que resaltar, pero tiene una sola parte positiva. Una sola. Y es lo que dijo la colega. El fallo Flores está dictado con las bases del Código Civil de Vélez Sarsfield. ¿Está? A través de eso... A ver, ya con el Código de Vélez era una cosa insoportable, insostenible. ¿Por qué? El mismo fallo Flores dice, y nos remitimos a lo que dijimos en Cuello, que era el tema, creo que Cuello era las franquicias y todo eso. ¿Y en Cuello qué se dice? Con un lenguaje casi hermético, no sé si en clave masónica, se dice, si se aceptara la inoponibilidad de la franquicia, se estaría violando la tradicional ley francesa de 1804. Toma. Yo me quedé pensando, ¿qué nos querrán decir? Hay un metamensaje acá seguro que yo no lo entiendo. Pensé y hasta que, ya sé. Tronchet, Portelet, Bigot de Pramonot y Maloville, que no es la delantera de la selección francesa, no. Son los señores que hicieron el Código Napoleón. Dije, entonces en el año 2017, nosotros para dictar una sentencia nos basamos en un código de 1804. Además extranjero, yo sin ninguna. Por eso la francés siempre queda muy concheto. ¿Y qué dice? Empecé a estudiar un poquito el Código de Napoleón, que era tantos agujeros negros. Y ahí empecé a leer un poco de Dumas y de Potier. Potier creo que su obra es de 1780. Estamos aplicando el 2017 al 1780. Pero nos falta Dumas. Creo que se llama Del orden natural de las leyes. Esa obra ya es de 1694. ¿Se comprende? Entonces la pregunta es, queda muy bonito hablar del Código de Napoleón, todos lo hemos estudiado.
Ahora, corresponde. Entonces ya con el código de Vélez era insostenible. Pero ahora viene el tema de con el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Puede tener sustento todo esto? Y la verdad es que hicimos en el libro y llamamos los 20 argumentos del Código Civil y Comercial que avalan la inaplicabilidad del Código del Fallo Flores. ¿Por qué? Porque, a ver, te viola todo. ¿Qué te viola? A ver, artículo 1 del Código Civil y Comercial. ¿Recuerdan lo que decía el artículo 1? Algo básico, pero inútil. Fundamental, pero reiteratorio. Dice, al Código Civil y Comercial se le aplicará la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Bien. Pregunta. En el artículo, en la Constitución Nacional, ¿se dice algo de la justicia? Preámbulo. Afianzar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Recordando distintas frases, dar a cada uno lo suyo. Pregunta, mis amigos, ¿entendemos que el fallo Flores es justo? Bajo ningún punto de vista. No solo eso, te viola el artículo 42 de la Constitución Nacional. No te habla que se debe fomentar la equidad. ¿Entendemos que el fallo Flores es equitativo? Por supuesto que no. El artículo 2 del Código Civil y Comercial, ¿qué te habla? De los valores y de los principios. ¿Creemos nosotros que se están manteniendo los principios de la dignidad de la persona? En absoluto. El artículo 3 del Código Civil y Comercial, ¿qué te habla? Que las sentencias de los jueces deben ser razonables. Pregunta, ¿entendemos que es razonable decir que después de un cuarto de siglo la suma asegurada no debe actualizarse? Artículo 51, la dignidad de la persona, Código Civil. ¿Estamos aceptando la dignidad de la persona? Bajo ningún punto de vista. Y tenemos un montón más. Artículo 988, cláusula abusiva. 989, que el juez puede declarar la abusividad aunque lo apruebe la Superintendencia de la Nación. El artículo 1118. ¿Sí? Tenemos millones de artículos. Por tanto, creo que ahora sí es un deber ciudadano republicano nuestro plantear la ilegalidad o por lo menos la inaplicabilidad del fallo Flores. ¿Está? Y por eso hicimos un artículo que justamente se llama la actualización monetaria de la suma asegurada. Y acá, mis amigos, les pregunto. Lo publicamos en la ley. Es más, tenemos algunas cosas publicadas también en el SAIG, el Sistema Argentino de Informática Jurídica. La actualización monetaria de la suma asegurada. Eso está publicado en el SAIG también. Entonces la pregunta es, señores, ¿se puede actualizar la suma asegurada? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la jurisprudencia? La doctrina dice, no, atrás Satanás. No se puede. Bien. ¿Es verdad? Y acá les voy a hacer una pregunta, no quiero discriminar a los jóvenes, pero le hago una pregunta a los que tienen más de 50 años. Yo largamente los tengo. ¿Recuerdan ustedes década del 80? Si ejercían la profesión. ¿Se actualizaba la suma asegurada? Por supuesto que sí. Sin ningún tipo de problema. ¿Y el artículo 118? El 118 es una cáscara vacía cuando te lo utilizan para no actualizar la suma asegurada. ¿Por qué? Porque había fallos de la Corte Suprema, el fallo Ox, por ejemplo, que te actualizaba la suma asegurada. Todos los fallos de las cámaras de apelaciones te actualizaban la suma asegurada. ¿Y qué pasó? En la década del 90 apareció Cavallo y nos cambió el mundo legal y la cabeza. El pibe dijo, che, no hay más actualización. ¿Por qué? Porque el dólar vale $1 1 a 1. Buenísimo. Gracias a Dios, eso sigue estando vigente. Es 1 a 1. ¿Vale 1? Creo que lo cambiaron el otro día. Entonces, eso tenía su lógica cuando nosotros teníamos 1 a 1 y que no había indexación. Ahora, la pregunta es, muchachos, ¿vivimos en un iglú? ¿O acá hay un relato jurídico que lo hemos tragado? Acá no se puede actualizar nada. Pero la pregunta es,
¿Por qué no? Y esto ya la doctrina lo viene desarrollando para diversos temas, y uno es la inconstitucionalidad sobreviniente. ¿Qué significa esto? Cuando Cavallo dijo, che, no se actualiza porque es 1 a 1, y tenía su lógica. En su momento tenía razonabilidad. Ahora, si pasamos de 1 a 1 a 30 a 1, ¿tiene lógica no actualizar todo esto? No tiene el menor sentido. No tiene el menor sentido. Y señores, nos están estafando. Creo no ser demasiado elíptico. Nos están estafando. O la pregunta es, ¿siguen las compañías seguro cobrándote lo mismo que hace 25 años? O te cambio la pregunta, ¿la prima que le cobraron a Flores, la compañía seguro la guardó en una cajita de zapatos y la dejó ahí para pagar dentro de 25 años? ¿O lo pusieron a trabajar y le dio mucho dinero? Y resulta que ese dinero que Flores, o Jiménez en realidad el asegurado pagó hace 10 años, era una moneda mucho más fuerte que la que tenemos ahora. La lógica que indica, y para eso sí, debemos recurrir a un fallo de la Corte Suprema que, mis amigos, es uno de los más importantes que tenemos en Argentina y debería estar grabado en letra de oro en todos los despachos judiciales y en los abogados. El fallo